La violencia verbal, emocional y o psicológica hace referencia al hostigamiento verbal a través de insultos, críticas, comentarios hirientes y humillaciones. Incluye también conductas de desvalorización, gestos desplicentes, ridiculización, aislamiento, celos y posesividad. Es decir, las agresiones verbales son una forma de violencia psicológica y o emocional. En este encontramos varios tipos de agresiones que son considerados violencia. En primer lugar tenemos las actitudes de hostilidad y de menosprecio. En este apartado abarcan las acusaciones falsas, culpar a la pareja, hacerla sentir inferior. En segundo lugar, tenemos la intimidación o dominación, el causarle terror, el causarle temor o controlar sus acciones. También amenazar con ocasionar daño de cualquier tipo, aislar a la persona a las personas de su entorno, como pueden ser bien amigos o familiares. Las causas de la violencia psicológica son vastas y podemos encontrar tales como el alcoholismo, la educación deficiente que hay en las escuelas, también la ignorancia de la gente al no tener conocimiento de cómo se puede afectar a otras personas con este tipo de violencia, el no poder controlar los impulsos también son una causa de este tipo de violencia, a la par que la drogadicción y la falta de comprensión hacia otros. Las consecuencias de la violencia psicológica son, son vastas también. En primer lugar tenemos a nivel de pensamientos, en donde habrán sentimientos de baja autoestima, visión negativa de la vida, síntomas de ansiedad y depresión, así también como ideas de suicidio. En segundo lugar tenemos con el apartado de la salud emocional. Habrá una inestabilidad emocional, también encontraremos personalidad límite, también falta de respuestas emocionales apropiadas, problemas de control del impulso, ira, conductas autolesivas o también trastornos de la alimentación, como bien puede ser hiperbulia o hipobulia. Y finalmente también hallamos el consumo de sustancias. En tercer lugar tenemos las habilidades sociales, cómo se ven afectadas. Este apartado incluye las conductas antisociales, los problemas de vinculación afectiva, la competencia social limitada, la falta de simpatía y empatía, aislamiento social, mala adaptación sexual, dependencia emocional e incluso agresividad. En cuarto lugar encontramos el apartado del aprendizaje. Encontramos bajo rendimiento escolar, dificultades de aprendizaje y también dificultades en el desarrollo moral. Por quinto y último punto, tenemos también la salud física. Las quejas somáticas, un estado de salud muy pobre y un alto nivel de mortalidad. Bien, ahora veremos cómo podemos prevenir la violencia psicológica. Es prácticamente imposible erradicar este tipo de violencia de una forma sencilla, dado que hay muchos comportamientos o muchas conductas que se han normalizado en la sociedad día tras día. La mejor forma de hacerlo es educar al respecto de este tipo de violencia y cómo afecta a los demás. Educar en las relaciones saludables y empáticas desde un principio, que, que es importante también dotar de habilidades socioemocionales a las personas para que ellas aprendan a enfrentar los conflictos de una forma asertiva y ser capaces de gestionarse y regularse emocionalmente. También debemos enseñar a canalizar de forma adecuada las emociones, como la ira, la frustración,
y entender que son normales en todos y cada uno de nosotros, pero deben saberse controlar. Todos debemos poner de nuestra parte en la prevención y ser capaces de criticar nuestros propios comportamientos primero para poder intentar mejorar aquellos aspectos que puedan causar daño en cualquier tipo o en cualquier nivel psicológico en los demás. También es importante escucharse para saber detectar cuándo somos nosotros los que somos o estamos siendo víctimas de este tipo de violencia y poder así poder pararla cuanto antes. Yo les voy a hablar sobre la violencia física. Para empezar, ¿qué es la violencia física? La violencia física son todas las agresiones que atentan contra la física o contra el cuerpo de una persona, mediante lanzar objetos, encerrar, agresiones, sacudidas, empujones, estrujar partes del cuerpo de una persona, mordidas o quemaduras en algunos casos. Esto se puede definir como también como golpes, también ¿qué es la violencia física? Entonces la violencia física es en general todo lo que esté relacionado con atentar contra la persona y el cuerpo de una persona. Ahora, vamos a hablar de cómo se puede manifestar o a través de qué medios. Como hablamos previamente, la violencia física se manifiesta a través de acciones en contra del cuerpo de una persona. Esto lo podemos ampliar más en el hecho de que cuando empecemos a ver moretones demasiado grandes o genuinamente vemos marcas por todo el cuerpo de una persona, podemos saber que esta persona ha sido o posiblemente puede ser víctima de violencia física, ya que estas se manifiestan a través de moretones o hematomas, que son grandes acumulaciones de sangre alrededor del cuerpo. Esto es de una manera de cómo se manifestaría la violencia física. Ok, los síntomas que una víctima, en este caso de violencia física, manifiesta son depresión, cambios de humor repentinos, ya que una persona que sea víctima de violencia física puede cambiar su humor de un momento para otro, ya que por el estado en el que está puede tener un estado de ánimo demasiado bajo, también baja autoestima o malestar físico, ya que obviamente por los golpes y por todo el tipo de violencia que ha sufrido, esto se ve sometido a que el cuerpo se sienta demasiado cansado. ¿Cómo identificar que alguien ha sido víctima de violencia física? Cuando una persona tiene miedo a estar cerca de otras personas o trata de aislarse y no estar cerca de personas, es una señal de que podríamos decir que puede ser o haya sido víctima de violencia física. Cuando existe cierto temor a salir a la calle o cuando hay recelo de conversar sobre ciertos temas, es también otra manera de identificar la violencia física. También cuando tratan de ocultar las marcas, los moretones o las heridas a través de ropa oscura, ropa holgada, ropa que es bastante grande en talla, es una posible señal de violencia física. Y ahora, como redes de apoyo, ¿qué podríamos hacer nosotros para apoyar a las personas que han sido víctimas de violencia física? Podríamos hacer algo que es sonaría muy básico, que es o muy redundante, que es acudir a las autoridades, acudir a la policía, acudir a la fiscalía, pero también lo que podemos hacer nosotros desde otro ámbito es escuchar a la víctima sin juzgarla, es ser su apoyo, escucharla sin ningún tipo de prejuicio y también creerle de primeras a la víctima, ya que como estas personas tienen un estado de ánimo bastante bajo, si no tratáramos de creerlas, estas personas se van a cerrar y no van a querer hablar. Gracias. A continuación se explicará el tema violencia patrimonial. Esta se define como la destrucción de objetos personales de la víctima y sustracción de sus documentos o bienes con el fin de impedir sus derechos. A continuación mencionaré algunos ejemplos de cómo se puede evidenciar dicha violencia. Primero, la pareja se adueña de sus negocios. Le roban sus bienes en la misma casa o si no destruyen sus documentos. No se preocupan por la manutención de los hijos. Algunos hombres les quitan sueldos a sus mujeres, entre otros. A través de estas ilustraciones podemos identificar cómo estamos involucrados en la violencia patrimonial. Existen varias alternativas de ayuda, las cuales las simplificaré en 4 pasos. Primero,
es la identificación de que estamos siendo víctimas de esta violencia o de cualquier otro tipo de violencia. Por consiguiente, podemos acudir a cualquier entidad que esté en contra de la violencia, tales como la Fiscalía, fundaciones, entre otras. Y por último, estas nos brindarán la asesoría legal y el proceso de seguimiento psicológico y entre otro tipo de apoyos y ayudas. Yo les voy a hablar de la violencia sexual. Este es una actividad o contacto sexual sin el consentimiento de la otra persona, el cual involucra a la fuerza física o a su vez a las amenazas. Por ello, todas las personas están expuestas a sufrir este tipo de violencia, ya sea por su edad, por su género, por su orientación sexual, por su clase económica, entre otros factores. Así es como esta violencia puede ser vaginal, anal u oral, y a su vez es el presionar a la víctima a ser penetrada o forzada físicamente. Del mismo modo, este acto sexual no deseado se presenta cuando la víctima es tocada a través de su ropa, en sus senos, en sus genitales o hasta en la parte inferior de sus muslos. Y de igual manera, la pornografía no deseada es parte de este abuso. Cabe recalcar que las víctimas más frecuentes suelen ocurrir cuando no están en todos sus sentidos debido al consumo de drogas o de alcohol. Sin embargo, ello no es justificable ni es culpa de la víctima. Así es como es importante saber que la víctima no puede dar su consentimiento si éste posee alguna discapacidad física o mental, si está dormido, dormida, inconsciente o intoxicada, y a su vez si es menor de edad. Por ello, finalmente, gracias a los profesionales de la salud de hoy en día, existen formas en las cuales las víctimas de esta agresión pueden hablar y acudir. Primero, tenemos a la denuncia, el cual se debe hacer inmediatamente para que la persona y el agresor sea capturado. También tenemos al promover en el trabajo y en las escuelas un ambiente y un ámbito seguro para todas las personas que tengan conocimiento de este tipo de violencia. Y finalmente tenemos a la propia familia, el cual debe ser una rama y un apoyo seguro donde la víctima pueda hablar. Violencia económica. Se produce cuando la dependencia económica que tiene un individuo puede derivar en que el dominante ejerce un abuso de su posición, sometiendo al otro individuo a cambio de su ingreso para subsistir. Para muchas culturas radicales, estas mujeres deben dedicarse a las tareas del hogar y desgraciadamente basta remontarse unos años atrás para ver que las mujeres también ocupaban un papel secundario en el mercado laboral. Esto provoca que sea el hombre la única fuente de ingresos, lo que hace que la mujer se sienta dependiente de este salario, pues ella no posee ingresos. Tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar si existe este tipo de violencia. Una de estas es si controla tus finanzas diariamente y recibe reproches por ello, te sustrae dinero sin tu permiso, te trata como si no entendieras nada cuando realizan una operación bancaria, tienes que rendir cuentas de todo lo que haces, alguna vez te han restringido el acceso a recursos básicos y si alguna vez te han impedido usar tarjetas de crédito o débito sin ningún motivo aparente. Estas son las preguntas que uno se puede hacer al momento de identificar si estás viviendo o alguien cercano está viviendo este tipo de violencia.